La Nación, donde congela el precio de todos los combustibles. ¿Qué dice concretamente esta imposición del gobierno? Bueno, este es un fracaso en las negociaciones entre gobierno y petrolera, un diálogo que no siempre es claro en ninguna de las administraciones. Fracasadas las negociaciones por resolución, establecieron el congelamiento por 90 días y la aplicación de la ley de desabastecimiento en conjunto con resoluciones anteriores del 2005 de lo que se considera un mercado abastecido. No sé, a Guillermo Moreno parece que le gusta esto. Ahora, ¿esto comprende a todos los combustibles y para todo el congelamiento? Digo, para todo tipo de transporte, digo, o tiene algunas excepciones. Comprende toda la cadena de producción, refino, transporte, distribución y comercialización Sí. De combustibles en la Argentina. Todavía existen muchos canales no oficiales que son bolsas mayoristas donde las petroleras no intervienen, que pueden tener alguna dificultad de aplicación o seguimiento de la ley de abastecimiento, ¿no? En la experiencia de los últimos 70 años las leyes de abastecimiento no han funcionado. Ahora, ustedes venían con unas cargas impositivas que se venían desdoblando meses desde junio. Bueno, en agosto no pasó, pero tendría que haber pasado en septiembre. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, hay todavía una brecha importante en la carga impositiva. Hay dos impuestos que se pagan en origen, que es un impuesto a la producción de dióxido de carbono, sí, y un impuesto a la producción de combustibles líquidos. Estos son impuestos internos que se pagan en origen por las petroleras, que son un monto fijo, no son una alícuota, y tienen un ajuste trimestral por inflación. En el primer trimestre se desdobló, se cobró una parte en marzo, otra parte en abril. En junio se desdobló nuevamente en el segundo trimestre, una parte se cobró en junio, otra parte en julio. Cuando llegó a cobrarse en julio se vuelve a desdoblar nuevamente y ya tenemos 3 desdoblamientos acumulados, y el desdoblamiento de agosto vuelve a desdoblarse y se le pide a las petroleras que absorban esa carga impositiva. Y ya tenemos en septiembre encima el tercer trimestre y el ajuste por inflación de los costos impositivos. Esta es la mayor protesta de las petroleras, que están absorbiendo un costo que es meramente impositivo. Y esto, obviamente, de no poder aplicarse también, ¿cuánto se generaría el desfasaje que vienen hacia atrás en tema impositivo? Solo de impuestos se calcula alrededor de un 16% desdoblado. Y me queda preguntarte algo. El lunes el dólar se disparó el precio. ¿Ya hay cuánto es el desfasaje del valor del combustible? Bueno, ese es uno de los datos difíciles de encontrar. ¿Cuál es el componente de importación de las petroleras y cuál es el componente de la producción propia? Claro. Pues si tenemos un desfasaje en la cotización del dólar, debería aplicarse solamente la participación de combustible importado, no el total de la producción. Algo parecido que pasa en las automotrices. Hubo una devaluación de un 23%. Bueno, eso no significa un 23% de aumento en el precio de venta al público. Habría que analizar cuál es la participación de los componentes importados y sobre esos componentes importados aplicar la devaluación. No puede aplicarse el mismo guarismo a unos costos locales que son distintos y que no están dolarizados. Ahora, ¿esta medida puede afectar concretamente a estaciones de servicio en el país que tengan que cerrar en algún momento? Siempre son medidas extremas y venimos de una década donde cerraron más de 2.500 estaciones de servicio. Hay que ver qué es lo que se va a considerar abastecimiento, porque en los términos de resoluciones anteriores había un indicador positivo entre el consumo y el crecimiento del PBI. Si es esa resolución la que va a aplicarse, no va a ser suficiente. Y hay que ver qué interpretación hacen las petroleras de la aplicación de una ley de abastecimiento que la experiencia indica que históricamente no funcionaron nunca. Es un temor. Ahora, otra de las cuestiones que ha saltado con esta medida es la posibilidad de que empiecen los despidos. Les pregunto, ustedes son la última pata porque ustedes son el distribuidor. ¿Esto puede generar esto también? Las estaciones son el comercializador minorista, sí, no el distribuidor. Dependemos. Bueno, o sea, el que termina la cadena, por así decirlo. El que termina es el eslabón más difícil porque es el que le da la cara al cliente, sí, sin participar en ningún nivel de toma de decisiones respecto al precio del abastecimiento. Ese es un diálogo entre gobierno y petroleras
que siempre ha tenido rasgos ocultos o poco visibles en esa negociación. Obviamente, ante estas dificultades hay estaciones de servicio que han cerrado y hay estaciones de servicio que han permanecido manteniendo su plantel laboral, manteniendo su staff. Y la verdad que es muy difícil hacer una previsión en un momento de tanto tumulto, donde generan noticias falsas por hora, donde se amplifican enojos y medidas. Entonces, bueno, ciencia económica no es una ciencia exacta y tiene un componente psicológico enorme. Entonces, es muy difícil hacer una previsión hoy de lo que puede pasar mañana. El mercado en estos 3-4 días después de las PASO tuvo variaciones de las más extremas. Entonces, hacer una previsión en este contexto realmente es difícil. Gracias.